Padre amado que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor, por este lindo día sábado que nos ha dado y porque hemos estado en compañía suya, reuniéndolos en la iglesia. Y también, Señor, acá en esta tarde, compartiendo con nuestro hermano José Miguel, que nos trae seguramente un tema muy interesante y también en el cual vamos a aprender. Bendíganos a todos nosotros, igualmente a nuestro hermano, y que su Espíritu Santo pueda guiarnos y dirigirnos en esta tarde. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, saludamos otra vez a nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta segunda parte de este estudio introductorio a lo que es la teología de la última generación, que de paso cuando uno escucha, para algunos es raro, ¿no? Hay muchos hermanos, y es increíble, a pesar de los ataques a lo que es teología de última generación, que desconocen qué es la teología de la última generación. Y partimos en el primer tema mostrando que la teología de la última generación es prácticamente teología adventista, de pe a pa, de punta a punta. Eh, ¿Por qué entonces se ve como aparentemente una herejía? Porque a mí me han tratado de hereje en algunos lugares, en otros después que yo he mostrado la evidencia han tenido que silenciarse porque muchas de las críticas a la última generación es desconocimiento puro, incluyendo de varios teólogos. Hay teólogos obviamente que no han revisado bien lo que propone la teología de la última generación y en el fondo tampoco han revisado bien el espíritu profecía, porque la teología de la última generación tiene como fuentes la Biblia, pero también los testimonios. Entonces, cuando uno revisa la Biblia y los testimonios, uno va a encontrar de que varias declaraciones que se dicen herejes están claramente expresadas en los testimonios. Y si uno hace un abordaje minucioso a los textos de la Escritura, lo que se llama en teología exégesis, pero una exégesis no prejuiciada, no con libros de autores que no son adventistas, entonces uno dice, en realidad, esto no es una herejía, o no es una teología reciente, sino que prácticamente es el adventismo, digamos, tal cual el Señor levantó después del año 1844, o mejor dicho, a partir del año 1844. La exégesis tiene que ver justamente con un estudio de los textos originales. Acá nos preguntaba nuestra hermana Claudia. Tiene que ver justamente con eso. Cuando se exégesis, bueno, ciertos teólogos se dedican justamente a través de un estudio minucioso del hebreo y del griego, el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo Testamento, poder extraer justamente lo que quiso decir el texto y no lo que uno supuestamente dice el texto, que son dos cosas. Normalmente las visiones que se tienen sobre ciertas declaraciones en la Escritura, a pesar de algunos decir que hacen exégesis, o sea, un estudio, un análisis del texto hebreo, del texto griego, en realidad imponen un sentido al texto. O sea, se le quiere decir en este caso, cuando el apóstol Pablo habla del pecado, habla de la ley, se le impone una noción, una idea que es ajeno al pensamiento del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, ahí es donde sirve justamente la idea, no es complicado obviamente la temática, pero ahí es donde sirve justamente y tiene razón de ser el conocimiento de la lengua hebrea y el conocimiento del griego del Nuevo Testamento, que no es el griego de los filósofos. El griego del Nuevo Testamento es el griego popular, si lo queremos decir en otros términos. Es el griego de la calle. En ese idioma fue escrito el Nuevo Testamento, no en el griego de los filósofos, que tiene otro tipo hay diferencias, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo sucede con el hebreo, ¿no? Del Antiguo Testamento. También tiene las mismas características. Y siempre la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla en términos concretos. Vamos a ir y vamos a repasar un poco lo que mostramos la semana pasada. Es decir, me permite poder habilitar para la presentación y para poder presentar entonces la...
Acá vamos a ver algunos aspectos que tocamos la semana pasada. Vamos, bueno, el título de hoy era obviamente volviendo a la penúltima generación, pero antes de ese va a ser un tercer tema. Vamos a colocar un tema intermedio que nos permita justamente tomar del primer tema introductorio y que nos sirva de puente para entender justamente ese regreso a la penúltima generación. Ahora, hablamos de la última generación, pero ¿saben ustedes que existe la penúltima generación? Y que es la teología actual. Lo vamos a fundamentar a medida que vayamos avanzando los temas. Algo enunciamos en la reunión anterior. Antes de la última generación está la penúltima generación. No sé si recuerdan ese punto. Vamos a recordar este gráfico y el suceso que ocurre en el cielo, el paso del lugar santo al lugar santísimo de Cristo como sacerdote, a sumo sacerdote, implica también acá en la tierra un cambio de época, un cambio también en cierta manera de nuevas obligaciones para el pueblo de Dios y una ampliación de la verdad con respecto a la generación anterior. Por eso es importante hablar, y ustedes pueden ver acá, ¿no? Hay una diferencia de aquellos que ignoraron muchas cosas con respecto al pueblo adventista, porque las generaciones anteriores, habíamos mencionado la generación de Sardi. Esto usted lo puede comparar si ha estudiado el tema de las 7 iglesias. Sardi representa justamente a la penúltima generación. Y esa penúltima generación involucra justamente todo el movimiento de la Reforma, a Lutero, Calvino, los sucesores, el protestantismo radical y Wesley con las ideas de Arminio. Arminio perteneció en realidad a la época de Calvino, pero lo colocamos con Wesley porque compartían o comparten puntos comunes. Todo eso pertenece justamente a la teología de la penúltima generación. Esta penúltima generación no guardaba el sábado, por lo tanto no hacía énfasis en esos temas. Era una generación del día domingo. Creían y creen, porque obviamente esta generación sigue presente, pero para el pueblo adventista es la penúltima generación, o debiera serlo. Creen en la inmortalidad del alma, estudiamos un folleto, así que debemos recordar ese tema, ¿no? Donde se habló pues, justamente la generación de la penúltima época, ¿no? O la penúltima generación, el protestantismo, la parte evangélica, cree justamente en estos temas, ¿no? No cree en el sábado, domingo, inmortalidad del alma, el pecado por naturaleza, el pecado original. Hay algunos que creen en la gracia previniente, pues más adelante podemos entrar a detallar esos conceptos, o sea, que uno recibe gracia sin haberse arrepentido. O sea, hay una gracia universal. Eso es gracia previniente, lo creen los wesleyanos, que es la última etapa, podríamos decir, el último eslabón de la penúltima generación. Y muchos adventistas actualmente creen de que nosotros como adventistas le debemos todo a Wesley, prácticamente incluyendo a Ellen White. Pero no nos olvidemos, eso es penúltima generación. Este grupo va a ser evaluado de acuerdo a la luz que recibió. No sé si se acuerdan los textos del Espíritu Profecía, no a la luz de lo que nosotros conocemos. Pero hay otro tema también. El Señor, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo con la puerta del lugar santo? ¿Sigue abierta o está cerrada? ¿O la cerró el Señor? ¿Qué nos decían los textos? El Señor cerró la puerta del lugar. O sea, toda esta etapa, todo lo que es la penúltima generación, ya no corre. Entonces, nosotros no podemos eh, comprender la verdad yendo a la reforma, porque la reforma, digamos, se justificó en su época y fue importante y fue gloriosa, entre comillas, dentro de la luz que ellos recibieron en esos momentos. Por eso, cuando uno lee el conflicto de los siglos, Ellen White no usa a Lutero, no usa a Wesley y a todos los reformadores como base teológica del adventismo, sino que ella destaca la fidelidad de estos hombres de Dios en su época. Pero es sus creencias, su comprensión de la verdad, no debe ser homologada por el pueblo adventista, porque el pueblo adventista recibió una comprensión mayor, fueron restauradas verdades que habían sido olvidadas por siglos. Ejemplo, el sábado, la ley de Dios. Apareció con claridad el tema del gran conflicto, esa comprensión no lo tenía la penúltima generación. El tema del santuario, ni hablar,
Entonces, hay, y otros temas más que vamos a ver posteriormente no pertenecen a nuestra, o sea, no pertenecen a la época de los reformadores, pero sí a la nuestra. Ahora, ¿cómo podemos ver eso justamente? Entonces, ahí está el tema, y el cuidado de no regresar al lugar santo, porque es regresivo, sino ir y entrar juntamente con Cristo al lugar santísimo, no solamente teológicamente, sino esto tiene implicancias espirituales, implicancias morales, implicancias de vida. Es el punto. De manera que uno puede preguntar, ¿por qué hay tanta tibieza en nuestra iglesia? ¿Por qué obviamente tomamos tan livianamente el consejo divino? ¿No será porque nos hemos quedado anclados en una generación que no es nuestra generación? ¿No será obviamente que hemos olvidado la luz que el Señor ha entregado de cómo debemos vivir para prepararnos para un tiempo importante que lo vamos a ver posteriormente? Estamos en la época del lugar santísimo y debemos prepararnos no solamente para la segunda venida, que eso es consecuencia. Nuestra preparación debe estar en torno a otro evento importante. No es preciso hablar y decir, no, yo nos estamos preparando para la segunda venida. Es cierto eso, pero eso es consecuencia. Hay una preparación anterior que es justamente la que nos prepara la teología de la última generación, porque es la teología adventista. Teología de la última generación es la teología del pueblo adventista porque nosotros como adventistas surgimos, nos levantamos como la última generación. No somos la penúltima. Después del movimiento adventista, la iglesia adventista no viene otra iglesia, a pesar de que hay muchos que han intentado abrir las compuertas y armar otras iglesias. Eso no está autorizado, no tenemos consejo divino, el Espíritu Santo no ha revelado que después, y bíblicamente tampoco, después, digamos, del levantamiento de 1844, Dios haya de levantar a otro pueblo. Que vaya a purificar el pueblo adventista en el tiempo final, en el momento de lo que tiene que ver con los tiempos finales es otra cosa, ¿no? Va a venir ese momento. Entonces, es momento de poder recordar justamente algunos temas respecto con el tema de la puerta abierta y cerrada. Dice, luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse. Interesante, ¿no sé? Que el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no puede separarse y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta del lugar santísimo, del santuario celestial donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Si alguien podría preguntar, ¿qué es la teología de la última generación? Es la teología de los mandamientos de Dios para la última generación. Y el testimonio de Jesucristo. Eso es, en resumidas cuentas. Porque, ahora, eso tiene implicancias, claro que sí, porque cuando uno tiene una comprensión de la importancia de la ley de Dios, no en el sentido judío, porque no tiene que ver con legalismo, hablar de la ley de Dios no es legalismo. El legalismo es una distorsión, una mala comprensión de la ley de Dios, así como la comprensión, digamos, evangélica de que la ley, digamos, no tiene importancia y que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es un concepto también distorsionado de lo que es la ley de Dios. Entonces, ambas perspectivas son desviaciones de lo que debiera ser. La ley de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Y el Señor lo dijo claramente, yo no he venido a abrogar la ley de Dios, la he venido a cumplir. O sea, el mismo Señor Jesucristo nos mostró que la ley no caduca con Jesucristo, no caduca con la gracia de Dios, al contrario, la observancia de la ley de Dios muestra plenamente si verdaderamente estamos siendo salvos por gracia. Porque el que es salvo por gracia va a vivir conforme a la ley de Dios. Hay varios pasajes al respecto, tanto en la Biblia como en el Espíritu decía, que hablan muy claramente de que obviamente el sacrificio no solamente es eh, en reemplazo de mis pecados, no es solamente sustitutorio, sino tiene que ver también con mostrarnos el camino para guardar perfectamente la ley de Dios. Eso es la esencia del mensaje adventista y la esencia de la teología de la última generación. Y claramente el Señor dice que Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al Santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca, a, a donde llega la fe de Israel ahora. Entonces, eso Cristo ahora no está en la cruz. ¿Dónde está Cristo? En el lugar santísimo.
Por lo tanto, el énfasis de nosotros está en el lugar santísimo, no en la cruz, porque la cruz ya ahí cumplió su propósito. La muerte de Cristo Jesús permitió entonces que la sangre de Cristo fuera derramada, y su sangre no solamente nos perdona, su sangre nos santifica, dice la Escritura. La sangre tiene dos funciones. La idea evangélica se quedan solamente con el perdón, que la sangre solamente me perdona. No, la sangre no solamente me perdona, la sangre también perfecciona mi carácter. Busquen, no tenemos tiempo para ver todo, pero hay una montonera de textos del apóstol Pablo que habla justamente el papel que cumple la sangre. Y acá entonces cuando hablamos, y esa sangre es llevada no solamente al lugar santo, sino que llega con Cristo al lugar santísimo. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, no es completo sin la obra intercesora final que está haciendo Cristo en el lugar santísimo. En eso consiste justamente ahora la puerta abierta. Se abrió la puerta del lugar santísimo, que es la teología de la puerta abierta, y Dios cerró la puerta del lugar santo, que es la teología que no nos corresponde abordar, porque no es nuestra esa teología, es de otra época, porque había menos luz. Entonces nosotros no podemos volver atrás. Y claro, hay muchas cosas, digamos, que son netamente para esta última generación. Ejemplo, la reforma pro salud. Siempre ha estado en los planes de Dios la buena alimentación, pero ¿cuál es el pueblo que Dios le entregó una luz completa sobre la reforma pro salud? El pueblo adventista. Nuestra última generación. No hay otro pueblo que tenga esa. Ninguna generación, ni hablar en la época de los reformadores. Vean la vida de Lutero. Ninguna conformidad con respecto justamente, ningún ápice en realidad con el tema de la reforma pro salud, pero el Señor lo va a juzgar de acuerdo a salud que no tenía, no. A Lutero no va a ser evaluado con esos parámetros porque no tenía salud. Pero nosotros como pueblo adventista sí vamos a ser evaluados en este juicio investigador con respecto a esos temas. Entonces, se dan cuenta, cada época tiene su momento. Eh, Cada momento hay que evaluarlo de acuerdo. Es el principio de la verdad progresiva y lo que es la verdad presente. Miren, noten lo que dice acá, recordando otro texto importante que está en Primeros Escritos, la página 42, en el párrafo 3 dice, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza porque no tuvieron la luz ni la prueba cerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. En otras palabras, la puerta abierta nos permitió tener una comprensión amplia sobre el sábado, privilegio que no tuvieron las generaciones anteriores. Entonces, si hay una generación privilegiada, es la última generación. No porque se nos ocurra ser los privilegiados, sino porque obviamente el Señor en su misericordia nos permitió nacer en esta época y nos permitió, por lo tanto, conocer este mayor resplandor de luz que cae sobre su pueblo para aquellos que quieran, obviamente, recibir, porque hay muchos que no quieren recibir esta verdad. Y Satanás busca cualquier tipo o cualquier punto para desviarnos la atención, porque él no quiere que el pueblo de Dios guarde la ley de Dios, porque justamente es por la ley de Dios que comenzó este gran conflicto. Porque obviamente él criticó el carácter de Dios, cuestionó el carácter de Dios y declaró que la ley no se puede obedecer. Ahí está el punto crucial del gran conflicto. Entonces, cuando hay un pueblo que vuelva a levantar la ley de Dios, por eso la ira del diablo, ¿no? ¿Qué pasó con el dragón? Se llenó de ira. ¿Contra quiénes se llena de ira? Contra aquellos que dicen que soy solamente salvo por gracia, solo Jesús, y que yo nada tengo que hacer. No. Son, la ira del Cordero no viene sobre la penúltima generación. La ira del Cordero está en la última generación. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 14, versículo 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o el testimonio de Jesús en el 17 y la fe de Jesús en el versículo 12. De paso, el testimonio de Jesús, de Jesucristo, es el espíritu de profecía. Es el don profético. No es casualidad entonces que también al mismo tiempo el Señor en esta última generación haya levantado el don profético, haya levantado los testimonios de su espíritu. Y ahí el rol que juega justamente el espíritu de profecía o los
testimonios. Realmente los testimonios no son no se habla mucho de testimonio, se habla de la Huay. Hay algunos que dicen la Huay, la hermana Huay, la pluma inspirada, pero en realidad el término que más usa cuando hay que hablar más categóricamente del Espíritu de Profecía son los testimonios. ¿Y testimonio de quién? Del Espíritu Santo. De manera que aquel que critica, y hay muchos teólogos actuales que lamentablemente eh, obviamente desestiman el consejo, le han bajado la categoría al Espíritu de Profecía y dicen, no, tiene un valor homilético, o sea, es solo para la predicación. No tiene un valor teológico, porque obviamente Ellen White no fue teóloga, no hizo exégesis aparentemente de los textos, aunque ella no necesitó hacer exégesis, porque como era guiada por el Espíritu Santo, su comprensión de los textos bíblicos fue certera, más que cualquier teólogo, porque ningún teólogo es inspirado por el Espíritu Santo, no hay ningún teólogo que sea profeta. Entonces nosotros no podemos colocar a los teólogos, pastores, líderes por sobre el enjuague, porque obviamente ella fue profetisa. Ella recibió el don profético. Y los escritos que tenemos acá están por sobre cualquier declaración, bueno, de hecho, el diablo se ha encargado de llenarnos de cualquier teoría dentro de la iglesia adventista. Bueno, hay muchas ideas que no tienen un asidero de la escritura y menos los testimonios. Ah, eh, a la ley y al testimonio, si no dejaren conforme a eso, es porque no le ha amanecido. Ahí está el criterio justamente, ¿no? A la ley, al testimonio, es el criterio, y no, digamos, a los antojos intelectuales o teóricos que uno pueda tener al respecto. Otra advertencia más, y eso está presente, y eso lo vamos a ver en el tercer tema, ahí nos vamos a andar de cuáles son los enemigos de la verdad presente. Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en el año 1844. La teología de la última generación ha estado desde siempre intentando ser cerrada por diversas personas a través de la época, y podemos hacer un rastreo histórico de cómo, digamos, el enemigo ya desde los mismos comienzos de la misma época de nuestros pioneros hubo ciertas crisis que intentaron justamente cerrar la puerta del lugar santísimo. En el año 1888 se generó eso, no solamente con el tema de la justificación por la fe, que tiene que ver justamente con el lugar santísimo. Está relacionado el lugar santísimo a la última generación y la verdadera comprensión de la justificación por la fe tiene que ver justamente con estos temas del santuario, sin duda. Después, obviamente, hubo otro grupo que comenzó a hablar de la carne santa, el panenteísmo de Kellogg, el ataque al santuario de Balanger, y ahí tenemos justamente todas esas crisis que se generaron de aquellos que fueron enemigos de la verdad presente. Menciono por lo menos 4 dentro de la época de los pioneros, ¿no? Y la época en que estaba viva el Guay. A lo menos 4 crisis o 4 atentados o revueltas adventistas dentro del mismo adventista, ¿no? Que intentaron atacar justamente la verdad presente. Pero en ese momento estaba viva el enjuague, entonces fue más difícil de tener éxito. Pero después de que murió el enjuague, ya la cosa fue distinta para el adventista. Y después de la muerte del enjuague, progresivamente comenzó a desdibujarse la teología de la última generación. Y volvieron obviamente a abrir la puerta del lugar santo, y no solamente fueron a Wesley, no solamente a Arminio, sino que llegaron a Lutero, y algunos más allá llegaron hasta Agustín, con ideas y con teologías que todavía están presentes. Ejemplo, el tema del pecado original, de que somos pecadores, no lo vamos a abordar ahora, pero que somos pecadores por naturaleza, el que lo articuló fue Agustín. Estamos hablando de la época inclusive antepenúltima, ni siquiera la penúltima generación, antepenúltima generación. En la época ya de los padres de la iglesia, particularmente Agustín, porque hubo otros padres de la iglesia antes de él que no sostenían la idea de Agustín, pero Agustín obviamente acuñó y estructuró el concepto del pecado original, que somos pecadores por naturaleza y que siempre vamos a pecar, y de ahí que dentro del adventismo se hable de que vamos a seguir pecando hasta cuando Cristo venga. Eso no es una idea del lugar santísimo, es una teología que viene del lugar santo atrás. Es otra época. Eso, digamos, para hablar justamente. Entonces, los enemigos de la verdad presente, ¿qué es lo que hicieron? Reinstalar esas verdades que estaban en el lugar santo. Y lo han hecho. Y, es por eso, y esas verdades actualmente están validadas, institucionalizadas inclusive en algunos lugares,
Entonces, cuando alguien viene con una idea contraria a esa, entonces se le habla de herejía, no siendo herejía de acuerdo a la luz que Dios nos ha colocado en estos momentos. Entonces, es por eso que a la teología de la última generación, cuando habla, digamos, que el pecado es infracción de la ley, como dice 1 Juan 3:4, y como lo refrenda el Espíritu de Profecía en varios lugares, que la única definición de pecado la encontramos en 1 Juan 3:4, entonces eso es herejía. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado la noción? Entonces, y en ese sentido, esta idea de que el pecado solamente es infracción de la ley pasa a ser como una locura, como una teología falsa, no siéndola. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque los enemigos de la verdad presente, aquellos que han vuelto atrás, aquellos regresivos que fueron a la penúltima generación y algunos fueron más lejos, llegaron a la antepenúltima generación, fueron a las tradiciones herejes del cristianismo, y eso está siendo utilizado como base teológica para entender nuestras verdades. Entonces, por eso es complejo este tema. No porque en sí lo sea, sino porque el ser humano, el mismo diablo se ha encargado de usar justamente a los enemigos de la verdad presente para poder justamente desechar las verdades que nos van a preparar para estar en pie cuando caigan las 7 posteras plagas. Si esto es un tema menor, o sea, acá tomar estos temas de la teología de la generación, hermanos, no es con el objetivo de saber más. El objetivo tiene que ver con nuestra preparación para la vida eterna. Tiene que ver justamente con nuestra preparación de nuestro carácter para poder entrar por los portales celestiales. Entonces no es un juguete, esto tiene el tema de la última generación, un tema de vida y muerte, porque es el mensaje adventista que tiene que predicar, que tiene que entregar al mundo. Ese es el mensaje adventista. Entonces, a mí me preocupa cuando hermanos y hermanas rechazan tan abiertamente, y sobre todo los teólogos me preocupa porque tienen mayor responsabilidad, que estén justamente enseñando verdades de la penúltima o antepenúltima generación y que no es la verdad presente. Eso fue verdad presente o comprensión distorsionada de la época, pero no tiene que ver con nosotros porque el Señor nos ha clarificado. Verdades, nuestros pioneros hicieron un quiebre, el espíritu de profecía hizo, digamos, un rompimiento con las generaciones anteriores, en muchos aspectos que no eran verdades, digamos, claras en la escritura, y el Señor depuró esas nociones, y ahora tenemos, si queremos, si buscamos en los testimonios, una verdad tal cual la podemos encontrar en Jesús. Dice, a todos se les concede el tiempo de gracia a fin de que todos puedan formar su carácter para la vida eterna. Se da a todos oportunidad de decidirse por la vida o por la muerte. Los hombres serán juzgados de acuerdo con la medida de luz que les haya sido dada. Ninguno tendrá que dar cuenta de sus tinieblas y sus errores. Por eso esas generaciones pasadas, la penúltima, antepenúltima, van a ser evaluados y juzgados de acuerdo a la luz que les fue dada en ese momento. Y a nosotros con la luz que el Señor nos ha entregado ahora. Ninguno tendrá que dar cuenta de sus tinieblas y sus errores si no le ha sido comunicada la luz. No pecó por no poseer lo que no le fue dado. Todos serán probados antes que Cristo abandone su puesto en el lugar santísimo. Es el punto, o sea, el pecado tiene que ver con conocimiento, por eso que el Espíritu de Profecía y la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Si fuera algo por naturaleza, todos estaríamos fritos simplemente, pero no es así. Como el pecado es por naturaleza, es algo cognitivo, consciente, no inconsciente. Cuando tú hablas que el pecado está en tu ADN y que lo único que puede hacer es pecar, eso, digamos, no tiene nada que ver con la noción bíblica y con la noción del espíritu de profecía. Porque el pecado tiene que ver con discernimiento, con conocimiento moral, y tiene que ver con tu carácter, no con tu cuerpo, con lo que tú haces, con lo que tú decides. Eso lo vamos a abordar ya en otros temas adicionales, pero acá estamos adelantando justamente de que esas verdades del lugar santo, o que estaban en la época del lugar santo, en la época, digamos, de los reformadores, siguen vigentes y no tienen por qué estar porque no es la verdad que nos corresponde. Y además es una comprensión errada sobre el pecado, no es bíblica y no está, digamos, anclada en los testimonios. Los que vivieron en testimonios para la iglesia, esto está en tomo 2, dice, los que vivieron en generaciones pasadas fueron responsables de la luz que se dejó brillar sobre ellos. Su mente se preocupó con respecto a diferentes puntos de la escritura que los probaban.
pero no comprendían las verdades que nosotros comprendemos. Dan cuenta que hay una diferencia entre las generaciones anteriores al adventismo y nuestra generación. Entonces, no podemos seguir con ideas evangélicas, con la época de Sardis, porque tenemos una comprensión mayor, una luz mayor que Dios nos ha entregado. No fueron responsables de la luz que nos recibieron. Tuvieron la Biblia como nosotros, porque muchos dicen, bueno, es que, ¿por qué el Señor lo va a evaluar distintamente si tenían la misma Biblia que nosotros? Por eso hablamos que el pecado tiene que ver con conocimiento, con discernimiento. Y es por eso que el Señor no le achaca los pecados, no son culpables los niños de pecado los que no tienen discernimiento. Hay varios pasajes de la Escritura, en la época de este grupo que cayó en el desierto, los únicos que entraron en la tierra primitiva son aquellos que no tenían discernimiento. Pero los demás, todos los que tenían discernimiento, por lo tanto podían conocer, fueron culpables, fueron pecadores. ¿Se dan cuenta? Entonces el pecado no es por naturaleza. El pecado tiene que ver por conocimiento. Bueno, hay otros textos del mismo Pablo, ustedes pueden buscar ahí en Romanos, capítulo 4, 15, en Romanos 5, en fin, hay en varios lugares donde Pablo claramente dice que el pecado vino por el conocimiento de la ley. Y ese está el punto. Y nosotros, obviamente, tenemos esa ley, y esa ley entonces nos denuncia y nos muestra con claridad nuestra situación. Las verdades especiales han sido. Entonces, ¿cómo funciona el plan de salvación? En otra parte, el Espíritu precisa claramente, ¿no? La condición para la vida eterna siempre ha sido la misma, la perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero si hay esta comprensión progresiva, aparentemente parece que fuera distinto. Pero no, hay un aspecto importante en la misericordia de Dios, y acá vemos la misericordia de Dios cómo funciona. A pesar que la exigencia de la ley de Dios no cambia, Él se adapta. Noten ustedes, dicen, las verdades especiales han sido adaptadas a las condiciones de las generaciones a medida que existían. La verdad presente que prueba a los de esta generación no era una prueba para los de las generaciones anteriores. Más claro echarle agua, ¿no? Entonces, es un aspecto, es la base para estudiar la historia bíblica. Por eso hay muchos hermanos, pero ¿cómo la época de los patriarcas y cómo allá comían esto, comían lo otro? ¿Y por qué nosotros? No, porque era otra generación. Y el Señor le entregó luz y ellos entendían. Los mismos hebreos, ellos comían carne, aunque nunca fue el plan, porque cuando estuvo en el desierto, el Señor no le dio carne, le dio un aviso igual, pero ellos no entendieron esa luz. Y el Señor no lo jugó más de esa comprensión, no le tuvieron la posibilidad de entender la reforma pro salud, pero no, su mente no le daba para entender. Y el Señor lo dejó ahí. No le colocó la reforma pro salud como a nosotros lo ha colocado, como una luz ya más plena. Tenemos harta revelación sobre ese punto. Y nosotros como pueblo adventista hemos hecho caso omiso de esos consejos porque justamente dicen, no, que no nos salvamos por obra, es que guardar una alimentación saludable no es salvación por obra. Es parte justamente de lo que el Señor nos ha colocado. El que es salvo, el que está en relación con el Señor, obviamente va a seguir el consejo divino para la época en que estamos viviendo. Entonces, no nos comparemos con épocas anteriores. Eso es muy equivocado, porque eso nos va a llevar justamente a vivir una época que no nos corresponde vivir. Y hay otros que intentan inventar cosas, no quieren estudiar esto y empiezan a inventar falsas verdades. También eso tiene que ver cuando abandonamos la verdad presente. La verdad presente, entonces, ¿dónde la encuentro? Está en la Biblia, pero también ¿dónde más está? En el espíritu de profecía. Por eso nuestro pueblo a veces vive algunos como budistas, adventistas budistas, adventistas musulmanes, bueno, musulmanes es más difícil, pero adventistas seculares, adventistas evangélicos. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando los testimonios del Espíritu Santo. Ahí están los nuevos deberes que el Señor le ha colocado a esta última generación. Ahí está la luz, ahí resplandece. Los textos de la Biblia, porque Ellen White no trae nueva verdad, sino que hace resplandecer lo que no entendieron las generaciones de la generación anterior. Ahora, a través del Espíritu Santo, a través del don profético, podemos entender verdades. Como ejemplo, el tema de la temperancia no fue entendida por las generaciones anteriores. Pero ahora el Señor sí nos hace entender esa verdad, porque ilumina, las conecta con todas las otras verdades. Es maravillosa la gracia de Dios, cómo se va manifestando justamente con la misericordia. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 600, dice, Él ha provisto lo necesario
para que todos puedan ser santos y felices si así lo desean. Se le ha dado suficiente luz a esta generación, a la nuestra está hablando, ¿no? Para que podamos saber cuáles son nuestros deberes y privilegios y disfrutar de la sencillez y el poder de las preciosas y solemnes verdades. Por lo tanto, aquellos que dicen que es imposible guardar la ley, eso no es bíblico. Hay promesa de Dios para guardar la ley de Dios. En otra parte, los testimonios dicen que cada mandamiento es una habilitación. De manera, cuando te dice que es imposible, el imposible no es de Dios. El imposible, obviamente, es tu voluntad, en la que no quieres simplemente. Pero si tú tu voluntad le dices sí al Señor, el Señor te va a capacitar para poder guardar toda la ley de Dios, o perfectamente la ley de Dios, porque lo ha dejado, porque el Señor ya hizo provisión para eso. Él derramó su sangre. Y la sangre de Cristo justamente nos limpia de todo pecado. La sangre nos santifica, dice el apóstol Pablo. Y la santificación no tiene nada que ver con el pecado. Por eso, en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 6, dice, el que permanece en Cristo no peca. Y es categórico. Y si uno va al griego, el griego hay dos tipos de no. Hay un no más suave y un no categórico. Y justamente el griego, el no que se usa en el griego Nuevo Testamento, en 1 de Juan 3:6, es el categórico. No da lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene que ver con Cristo. Y si Cristo mora en tu corazón, y si el Espíritu podremos estar pecando, ¿no? Porque el Espíritu Santo no peca. Imagínense ustedes el Espíritu Santo pecando. Es un contradictorio. Entonces, hay provisión. Y el Señor, por eso está en el lugar santísimo ahora intercediendo por ti y por mí. Y por eso al mismo tiempo, no nos olvidemos, el Espíritu Santo está intercediendo acá en la tierra por ti y por mí, porque no estamos huérfanos. Nos olvidamos a veces de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está de vacaciones. El Espíritu Santo está trabajando intensamente, constantemente te está llamando a ti y a mí al arrepentimiento, a arrancar del pecado, a odiar el pecado. Porque esa es la labor que quiere hacer el Señor en nosotros. Así como Cristo odió el pecado, no hay, el Espíritu de profecía, no hay ningún ser, dice, que haya odiado tanto el pecado, no los pecadores, sino el pecado como Cristo. Así debe ser también con nosotros. Debemos lograr justamente esta última generación, lograr el odio al pecado. Y solamente el Señor me puede dar ese poder. Yo tengo que decidir, obviamente. El Señor no va a hacer nada si yo no decido. No es solamente Cristo. El principio de colaboración está en las escrituras y también está en los testimonios. El esfuerzo humano más el poder divino. Ahí está la clave del triunfo sobre el pecado y la victoria sobre el mal. Es un aspecto importante que está ahí en varios puntos justamente en la escritura y que a veces nosotros omitimos. Pasó también con los judíos, ¿no? Los judíos que rechazaron la luz concedida en el tiempo de la primera venida de Cristo y se negaron a creer en Él como Salvador del mundo, no pudieron recibir perdón a través de Él. Cuando la ascensión de Jesús entró por su sangre en el santuario celestial, que dice acá, para derramar sobre sus discípulos las bendiciones de su mediación, dice, los judíos fueron dejados en total oscuridad y siguieron con sus sacrificios y ofrendas inútiles. Había cesado el ministerio de tipos y sombras. La puerta por la cual anteriormente los hombres habían encontrado acceso a Dios ya no estaba abierta. Noten que el lenguaje otra vez habla de la puerta. También en la época de Cristo se cerró la puerta para los judíos y se abrió otra. Se cerró la puerta de los sacrificios, la dispensación judía, y el Señor abrió la puerta al lugar santo. ¿Se dan cuenta cómo va el Señor trabajando con las puertas, ¿no? Cerrando una y abriendo otra. Pero los judíos pensaban de que las cosas seguían normales. Así como muchos cristianos actualmente no tienen idea de que el Señor hizo un cambio en el año 1844. Y que el Señor, por eso nosotros como pueblo adventista tenemos un rol muy importante que cumplir en esta tierra. Tenemos que mostrar a la gente que el Señor ha cerrado una puerta y ha abierto otra puerta. Y que es justamente la última advertencia al mundo. Entonces, el mensaje adventista no es solamente un mensaje de cariñoso, simplemente amable, de buenos ciudadanos, no es un mensaje social solamente. ¿Implica algo social? Sí, pero el punto central tiene que ver justamente con alertar al mundo. Los judíos no se dieron cuenta en su época. Los judíos se habían negado a buscar de la única manera en que podían ser encontrados entonces,
a través del sacerdocio en el santuario celestial. Por consiguiente, no encontraron comunión con Dios. La puerta estaba cerrada para ellos. Por eso, mi estimado hermano, cuando nosotros vamos en ese intento de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró, y cerramos la puerta del lugar santísimo, ¿qué sucede? Hemos perdido la bendición del cielo. Es duro esto, pero no es mentira. Está atestiguado. Por eso estoy leyendo texto acá. No es que se me haya ocurrido a mí. Esto es una verdad que viene de mucho tiempo atrás. Es muy antiguo esto. La verdad que el Señor ha revelado para este pueblo. Por eso estamos jugando con nuestra salvación. Cuando nosotros empezamos a criticar estas verdades, que se dicen despectivamente a estas verdades perfeccionistas, legalistas, no tiene nada que ver con legalismo, nada que ver con perfeccionismo. Es una falsa con el perfeccionismo, tiene que ver con otros temas, que lo vamos a ver posteriormente. Esto no es perfeccionismo. Esto tiene que ver justamente con la perfección del carácter a través de la gracia de Cristo. No hay mérito humano porque es la sangre de Cristo. No es tu sangre ni la mía. Así que no hay mérito acá. Cuando hablamos en ninguna parte estamos hablando que es por mis méritos, por mis capacidades. En ningún momento estoy hablando de que ahora ya no peco más. Tampoco es el mensaje de la última generación. ¿Por qué? Porque todavía estamos luchando. Todavía no se ha cerrado la puerta. Así que mientras la puerta no se cierre del lugar santísimo, el pecado sigue golpeando a mi puerta. Así que ninguno puede decir ya no peco más. Eso es perfeccionismo. Eso no es la teología de la última generación. La teología de la última generación, porque es teología adventista, nunca ha enseñado eso a través de la historia. En los testimonios tampoco. El testimonio hablan de qué? De la perfección del carácter, que es distinto. Pero por otro lado dice que mientras estemos de este lado de la eternidad, la tentación siempre va a estar a nuestro alrededor. Vamos a ser tentados, como Cristo fue tentado. Porque mientras Cristo estuvo acá en la tierra, fue tentado hasta lo último. Y nosotros igual vamos a tener que seguir eso, y estamos siguiendo esa línea. Vamos a ser tentados, pero acá está la buena noticia, no tenemos por qué pecar, no estamos obligados a pecar. Pero también la Escritura dice, y si alguno peca, porque podemos pecar, no es que no podamos pecar, dice, abogado tenemos. Ese es el mensaje correcto. Es el mensaje que está en la Escritura. Pero el hecho de que seamos tentados no es sinónimo que seamos pecadores, no es lo mismo ser tentados que ser pecadores, son dos cosas distintas. Podemos ser pecadores cuando violamos la ley de Dios, obviamente, pero no por nacimiento, sino por decisión consciente, sino por resolución y por ejercicio de la voluntad. El espíritu de profecía habla bastante del tema de la voluntad. Es base, y tiene que ver con la temperancia. Y la salvación, y el pecado, y la justificación, y la santificación pasa por el tema de nuestra voluntad. Así la voluntad, el poder de la voluntad, dice el espíritu de profecía, es muy fuerte en ese sentido. Y el Señor no viola tu voluntad ni la mía, no violenta porque no somos animalitos. Nosotros somos seres racionales. Y Él siempre, por eso nos hace llamado, ¿no? Apela a nuestra conciencia. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? En este cuadro esquemático, sintetizando justamente de que nosotros estamos en nuestra etapa, ¿no? La verdad progresiva, nosotros somos la última generación, por lo tanto, tenemos una comprensión mayor, mayor luz, mayor conocimiento, y las generaciones anteriores, menor luz e ignorancia, pero también podemos ver en la actualidad aquellos que no conocen el mensaje adventista, ellos viven en la época anterior, en una generación anterior, a pesar que es de la misma época nuestra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Eliminar esa brecha de la ignorancia. Porque ahora en la ignorancia el Señor no los puede juzgar, pero esas personas deben conocer porque va a terminar el juicio. Estamos en el juicio investigador. Las personas deben conocer. Prontamente van a caer las 7 plagas, se van a cerrar la puerta de la gracia. La labor intercesora de Cristo Jesús va a terminar. Entonces, esa brecha de ignorancia debe ser eliminada. Y ahí está la labor misionera. La labor misionera del pueblo adventista tiene que ver justamente con esto. Demostrar esa luz que Dios nos ha entregado, de ese conocimiento. Y esa labor entonces va a permitir que la persona sea consciente de sus actos, consciente, digamos, de que está pecando, de que está transgrediendo y que tenemos la solución para eso, ¿no? A la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado y me santifica. Ahí está justamente en eso. Y esa sangre me permite entonces poder guardar perfectamente su palabra, su ley. Ahora, ¿dónde entonces encontramos las bases teológicas? Ya entrando ya los ¿cuál sería el mensaje diferenciador, el mensaje distintivo? Porque han escuchado toda esa palabra, ¿no? Que nosotros tenemos un mensaje distintivo. ¿Dónde encontramos eso?
Bueno, ahí entra una palabra importante, o dos palabras, y hay otras más, pero hablemos de estas dos que aparecen más en los testimonios. Los pilares o los hitos. ¿Qué son los pilares? El rol que cumplen los pilares. De paso, es muy poco común escuchar el tema de los pilares en una predicación. No se ve porque no están en los libros. No sé si usted conoce algún libro que hable de los pilares. No, no hay. Yo lo digo porque conozco muchos libros. No hay un libro directamente. A lo mejor menciona los pilares, sí, pero una simple mención. Pero un libro que se dedique a estudiar el tema de los pilares del adventismo, no. Directamente no lo hay. Y ahí está el desafío. Y es base, es fundamental justamente para entender justamente estos temas. Estamos en la época del lugar santísimo. Tenemos una verdad presente que Dios nos ha entregado. Y esa verdad presente tiene como base el tema del santuario, especialmente el lugar santísimo, la obra que está haciendo Cristo en el lugar santísimo, pero al mismo tiempo esa verdad nos invita acá en la tierra a que esta última generación sea purificada de los pecados. Hay varios textos que hablan justamente de eso, de que así como Cristo está purificando, haciendo su obra purificadora en el santuario celestial, acá en la tierra el pueblo de Dios también debe estar en ese proceso de purificación. Y esa labor la hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien me purifica de todos mis pecados. ¿Y por qué tiene que suceder eso? Esta intercesión. ¿Cuál es el objetivo? Acá está justamente. Debemos prepararnos para el tiempo del sellamiento. Bueno, estamos en tiempo de sellamiento. Si alguien le podría preguntar en qué tiempo estamos para la iglesia, estamos en tiempo de sellamiento. Ese es el lenguaje que se usa en los testimonios. Prontamente el Señor va a sellar a su pueblo. Cuando eso ocurra, Cristo va a dejar de interceder. No va a dejar de sustentar a su pueblo, que es distinto. Él siempre va a estar con nosotros. Y de hecho la promesa de Jesucristo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero no dice, yo estaré intercediendo hasta el fin del mundo. No dice eso la Biblia. Dice, yo estaré con ustedes, que es diferente. La presencia de Dios siempre ha acompañado. Pero la intercesión tiene que ver con el tema del pecado. Tiene que ver con la puerta de la gracia. Y eso sí tiene un tiempo, que solamente el Señor lo sabe. No hay un tiempo, nadie puede estar hablando de profecía, porque la última profecía de tiempo la encontramos en el año 1844, y los testimonios son claros al respecto, no hay más. Pero sí hay señales que indican que prontamente eso puede ocurrir, y si no ha ocurrido todavía el señalamiento, es porque nuestro pueblo no ha reproducido el carácter de Cristo en la tierra, y eso lo dice claramente Palabra de Vida, Gran Maestro, lo pueden ver en el capítulo, no lo vamos a leer completo, pero lo pueden buscar ustedes, y es otro tema, pero lo estamos enlazando acá. Palabra de Vida, Gran Maestro, página 47 y 48, y ustedes pueden encontrar justamente de que la condición, si Dios no viene, es porque su pueblo todavía no está preparado en cuanto a la purificación. Pero cuando eso ocurra, entonces Cristo va a dejar de interceder en el lugar santísimo. Ya no hay más intercesión, pero no que no haya más protección, porque Dios va a proteger a los 144.000 sellados. ¿Por qué? Porque van a soltarse los cuatro vientos. Van a caer las 7 postreras plagas en ese momento. Pero el pueblo de Dios va a ser protegido ¿por quién? Por el Señor, por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no se retira de sus hijos de Dios, se retira en su labor de ¿qué? De convencer, ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Ya no va a convencer porque esa tarea es acá. Este tiempo en que estamos viviendo es el tiempo en que el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, está convenciendo de justicia y de juicio. Pero en el tiempo de angustia ya no va a convencer, porque ya terminó esa tarea. Lo que Él va a hacer va a proteger a su pueblo, va a animar a su pueblo, junto con sus santos ángeles. Va a estar con nosotros el Señor sin duda. Eso es lo que queremos todos nosotros, ¿no? Ser parte de este grupo. Por eso estamos hablando, digamos, con fe en ese sentido. Y ahí el Señor va a tener que quitar, consumir toda la terrenalidad. En el conflicto de los siglos se traduce por mundanalidad, pero no es mundanalidad. Si uno va, digamos, el texto en inglés, tiene que ver con terrenalidad, o sea, el apego, el mismo contexto lo dice. El apego, digamos, a las cosas de esta vida, no el apego pecaminoso, sino a las costumbres que teníamos culturales de esta vida. El Señor tiene que desapegarnos de eso. Por eso el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que entrar al cielo. Y el cielo es totalmente, diametralmente distinto a la tierra, a cómo vivíamos. Entonces el Señor tiene que ambientarnos. Entonces el tiempo de angustia va a ser un momento de ambientación para el cielo. Pero el tema del pecado se soluciona antes del tiempo de angustia, no en el tiempo de angustia. El tiempo de angustia es porque ya no hay más intercesor. Sin intercesor ya los pecados no pueden entrar al santuario celestial. El Señor ya no nos puede perdonar, por lo tanto, no nos puede purificar. Ya no hay más. Por eso
El texto de Apocalipsis dice, el que siga justo todavía. Y el santo se santifique todavía. Porque ya ahí va a quedar justamente establecido. Por eso se habla del sellamiento. Entonces, la teología de la última generación nos prepara para el sellamiento. Ese es el objetivo. Esa es la finalidad. Entonces ahí uno tiene que ver la teología que se está enseñando actualmente, que obviamente de acuerdo a lo que estamos viendo ya, es teología de la penúltima generación, la que se está enseñando en los libros, en los simposios, ¿nos está preparando para el sellamiento? ¿O nos está entregando un mensaje al halagüeño diciendo, no te preocupes, Cristo ya murió por ti, Él ya cubrió tus pecados, tú acá happy, happy, como eres un pecador por naturaleza, y vas a seguir pecando hasta cuando Cristo venga, ya, listo, no hay más que hacer. Simplemente tienes que confiar en el Señor, solamente eso. Sola fe, nada más. Ese no es el mensaje de preparación, hermano. Ninguno que sostenga eso va a estar preparado cuando el Señor termine su obra intercesora en el santuario celestial. Y en ese momento dice, si usted va al capítulo Conflicto de los Siglos que habla del tiempo de angustia, dice en ese momento, muchos que se mofaron de esto, se van a dar cuenta y van a clamar al Señor por perdón, pero ya va a ser demasiado tarde, porque el Señor ya cerró la puerta. Y la gente mundana se va a reír de esos adventistas, de aquellos que conocieron la verdad y que se mofaron, porque obviamente se van a reír, porque van a clamar al Señor, pero nada más va a pasar. Bueno, se dan cuenta, eso tiene que ver con ese punto. Ahora, esos pilares, lo vamos a mostrar acá. ¿Cuáles son esos pilares? Acá podemos ver acá algunos adelantos. Dice, nuestra fe, con referencia al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel, eran correctas. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con lo de Satanás y su hueste. Estos pilares, a pesar de que han sido cambiados, y lo vamos a ver en el tercer tema, de qué manera está cambiado, porque hay un cambio, dice, no ha desaparecido porque el Señor lo instaló. Así como los hombres han intentado cerrar la puerta del lugar santísimo, dice el Señor abrió la puerta y nadie la puede cerrar. El hombre cree haberla cerrado, el hombre cree haber cambiado los pilares, pero los pilares siguen, están presentes, están justamente en esa dirección. Ahora, ¿qué nos da la seguridad de los pilares? Y acá está el rol, esto también para un tema que lo vamos a ver ya más especialmente, pero esto enunciando el tema del rol que cumple el espíritu profecía. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener, dice, una clara comprensión de la naturaleza e influencia de qué? De los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? El espíritu de profecía. Los escritos de Ellen White, si alguien todavía no lo entiende. Eso es, los testimonios. Que en su providencia, dice, Dios vinculó. ¿Con qué está vinculado los testimonios? Vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo comienzo. Atacar el espíritu de profecía es atacar el mensaje del tercer ángel porque están vinculados. Uno no puede dañar el uno sin señalar al otro. Entonces, por eso es importante el tema de los testimonios. Y por eso usted ve por qué estamos usando tanto el espíritu de profecía. Porque son las declaraciones del Espíritu Santo para la última generación, para nosotros. Por eso lo estamos usando acá. Por eso no estoy usando mis palabras, estoy usando las palabras inspiradas de Dios. Por eso, evidencia textual, no lo que yo creo, no lo que se dice, sino lo que está escrito. En los tiempos antiguos, dice, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios, espíritu profecía, escrito en el White, de su espíritu. Pero yo prefiero hablar de los testimonios porque tiene más autoridad. Cuando dice lo escrito en el White, como que una autora más, un pastor más. No, no, no. Estos son los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que no hay ningún pueblo que tenga la luz que nosotros tenemos. Bueno, y si ustedes ven, de todos los profetas que se han levantado, ¿quién es el que más ha escrito? Ellen White. 50.000
textos, 55.000, así. Aparte, obviamente, hay distribuidos libros y, en fin, no hay ningún autor, no hay ningún profeta en la historia que haya escrito como el lenguaje. Por lo tanto, los testimonios no es una lucecita, es una luz importante para nosotros. Las amonestaciones y los reproches no son dados a los que yerran entre los adventistas del séptimo día, porque su vida merezca más censura que la de los que profesan ser cristianos en las iglesias nominales, sino porque tienen gran luz y han asumido por su profesión la de pueblo especial y escogido de Dios, teniendo su ley, dice, escrita en su corazón. Noten ustedes que cuál es la finalidad de la última generación. Tener la ley escrita ¿dónde? Es acá, en el corazón, en nuestra mente. Ese es el propósito. Por lo tanto, no tiene que ver cómo lo entendieron los judíos. Los judíos eran guardadores externos de la ley. Por eso el Señor le dijo sepulcro blanqueado, porque nunca la ley estuvo en sus corazones. Eso es legalismo. Pero la perspectiva bíblica de la última generación no es legalista porque tiene que ver con la ley ¿dónde? En el corazón. En tu corazón y en mi corazón. Y esa es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, acá no se exalta al hombre, se exalta el Espíritu, se exalta a Cristo, su sangre, que hace esa labor. Pero no nos olvidemos, el ser humano tiene que colaborar con el Señor. El tiempo transcurrido en el año 1844, y acá vamos a entrar entonces, ¿cuáles son esos pilares? En boca de los testimonios. No lo que yo crea acá que son los pilares, sino lo que dicen los testimonios que son los pilares, que es distinto, ¿no? Así que los pilares no es lo que yo creo que son los pilares, es lo que está revelado. Veamos qué nos dice este texto muy, muy interesante. Dice, en el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se lleva a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Noten ustedes que lo que pasa en el cielo tiene consecuencias en la tierra con el pueblo. Por lo tanto, el santuario no es algo aislado a lo que sucede con la iglesia acá en la tierra. Los mensajes, dice, del primero y el segundo ángel y el tercero, desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito. Los mandamientos de Dios, dice, y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un hito antiguo. ¿Y qué dice posteriormente? Acá ya mencionó a todos los... ¿Cuántos ven acá? ¿Cuántos pilares? ¿Cuántos hitos? Dice, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de hitos o pilares antiguos. Estos son los pilares de la mentira. Estas son las bases inamovibles que dicen. Estos no pueden cambiarse. Estas verdades siempre tienen que estar presentes cuando uno estudia los textos bíblicos, cuando uno estudia la verdad. Siempre deben iluminar nuestro estudio y nuestra comprensión. Por eso estos pilares también pueden llamarse principios. Estos son los principios para interpretar la Biblia, para interpretar el mensaje que el Señor nos ha dejado para este tiempo. Y acá lo tenemos desglosado, de acuerdo al texto anterior. La purificación del santuario, o el tema del santuario, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el mensaje del tercer ángel, entre paréntesis, podríamos colocar, el Espíritu de Profecía dice claramente que el mensaje del tercer ángel es el tema de la justificación por la fe. Así que también en el cuarto punto, dentro del mensaje del tercer ángel, está el tema de la justificación por la fe. Entendida como la entiende la Biblia, el Espíritu de Profecía, no como la entendieron los reformadores, que es distinta. Quinto, la ley de Dios, excepto el sábado como cuarto mandamiento, y el séptimo, la no inmortalidad del alma. Los 7 pilares, sí que nosotros desglosamos todo esto, pero también lo podemos resumir en 4 si que juntamos los temas de la ley de Dios y el sábado como uno solo, y los mensajes angelicales como uno solo también. Y ahí podrían ser 4, pero algunos también hablan de los 7 pilares. Y creo que con los 7 nos ayuda a entenderlo un poco más. Estas son las bases doctrinales. Si uno dice, ¿cuál es el mensaje adventista? Acá está sintetizado el mensaje adventista. Este es el mensaje adventista y el mensaje de la última generación. Es lo que enfatiza la última generación. Porque hablamos de la purificación del santuario, con toda su implicancia, el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo y el mensaje del tercer ángel, que de paso es un mensaje que está olvidado.
dentro de la iglesia, a lo sumo el primero, poco el segundo, y ya el tercero, mensaje del tercer ángel, se diluye. Porque el mensaje del tercer ángel habla del tema de la justificación por la fe en el sentido adventista, de la última generación, y habla de la ley de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, eso ya huele a qué? A teología de última generación, pero esto está acá en el espíritu de profecía. ¿Te das cuenta? Entonces, acá están los puntos importantes. Uno dice, bueno, ¿en qué consiste? Acá está la base, ¿no? De acá se expanden los otros temas que vamos a desarrollar. Estos son los principios. Estos son los puntos de partida para entender justamente las otras verdades. Entonces, los pioneros, incluyendo, digamos, el espíritu de profecía, cuando estudian los temas de la Biblia, siempre tienen presente estos 7 pilares. Entonces, obviamente, cuando van a estudiar el tema del pecado, lo entiende a la luz del santuario, a la luz del mensaje de los tercer ángeles y la ley de Dios. Ya el pecado ya no puede. Por eso en el Juan dice que la única definición de pecado la encontramos en 1 Juan 3:4. ¿Qué es lo que es? Transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la ley de Dios el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué las generaciones antepenúltimas no entendieron el pecado de esa manera? Porque no entendieron la ley de Dios. Pero nosotros, como pueblo adventista, como tenemos la ley de Dios, entonces podemos decir que el pecado es transgresión de la ley, porque tenemos una comprensión del gran conflicto, una comprensión del santuario y una comprensión de la ley que las otras generaciones no la tuvieron. No sé si me estoy dando a entender, ¿se dan cuenta? Entonces, un adventista no puede seguir con esa idea antigua de que somos pecadores por naturaleza y pecado original, porque no es verdad per se. Eso no es la verdad que Dios ha establecido. No está amparado justamente en un escrito estándar. Y eso lo vamos a estudiar posteriormente, acá estamos dando algunos enunciados, pero el tema de la ley de Dios define el tema del pecado, define el tema de la justicia, el tema de la justificación, bien entendido estos temas. Y por eso el mensaje del tercer ángel engloba justamente todos estos puntos. El tema de la no inmortalidad de alma nos muestra, digamos, nuestra antropología. De paso, estuvimos un semestre entero estudiando el tema justamente de lo que tiene que ver con la muerte, con la no inmortalidad y con todos esos aspectos que están asociados. Así que, entonces, estos son los componentes. Por eso le decía anteriormente, estos elementos se enfatizan. De hecho, me extraña que ni siquiera están en nuestras creencias fundamentales. Porque antes de emitir las 28 creencias fundamentales, debiera haber partido justamente con este punto, ¿no? Con estos principios. Si nosotros hubiésemos tenido claros estos principios, muchas de nuestras creencias estarían más claras. Habría más luz sobre varios puntos. Pero como no están presentes, como no se ha colocado, y eso tiene que ver con el tercer tema, ¿por qué ha sucedido eso? Entonces, obviamente, esto pasa a ser algo herético. Ah, no, pero usted está hablando. No, esto está revelado. Esto que estoy hablando acá no se me ocurrió a mí. Son los hitos que el Señor colocó al pueblo y son inamovibles. Nadie los puede mover. Está dentro de la puerta abierta que Dios abrió. Tiene que ver con la teología del Santísimo. Tiene que ver con la teología del Santuario. Entonces, si tú quitas uno de estos pilares, los cambias por otros pilares, entonces estás abriendo la puerta del lugar santo. ¿Y cómo los llama el Espíritu de Profecía a los que abren la puerta del lugar santo? ¿Cuál es el nombre? Los enemigos de la verdad presente. Y el Señor entonces nos ha invitado para que nosotros seamos lo contrario, amigos de la verdad presente. Y eso es la última generación. La última generación son los amigos de la verdad presente. No es otra cosa en ese punto. Dice, permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios testifique acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Bueno, de hecho, han habido 1000 intentos de cambiar justamente estas verdades, estos pilares. Crítica al santuario, crítica al tema del gran conflicto o omisión, crítica al tema de la purificación del santuario como importancia, crítica al mensaje del tercer ángel, en fin, siempre ha habido crítica a los pilares. Se levantarán uno y otro con nueva luz, entre comillas, que contradicirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su espíritu. En otras palabras, lo que estamos presentando acá está con demostraciones de su espíritu o es un constructo teológico. No, está de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado en los testimonios. Son los testimonios del Espíritu Santo. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen.
Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron a nuestro pueblo Dios. Entonces, noten cómo el Señor ya nos va mostrando justamente todos estos puntos, ¿no? Entonces, nuestro pueblo necesita comprender cuáles son nuestras razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada. Cuán triste es que tanto de sus miembros coloquen una confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos. Hay muchos libros, ¿no? Y hay muchos hermanos que siguen ciegamente a personas que han quitado estos pilares antiguos y han colocado otros pilares. Hay algunos que siguen a un autor, obviamente, que tiene como 6 libros que ataca el lenguaje. Y es la gran autoridad del Espíritu de Profecía. Pero lo único que ha hecho ese varón ha sido desnostar, bajarle la autoridad a los testimonios del Espíritu de Dios, haciéndolo meramente palabra de hombre. Y es por eso que, y esa gente lee esos libros, muchos. Los leen los líderes, los leen los teólogos, los leen los pastores, muchos, y creen que obviamente como es una autoridad teológica, es inminencia, entonces hay que creer todo lo que sostiene. Y es por eso que actualmente hay mucha gente que no cree en los testimonios. Y es por eso que entonces existe esta crítica a lo que se llama actualmente teología de última generación, pero esto no es una teología nueva, como ustedes pueden ver, es antigua, es del origen mismo. Se ha transformado por el desconocimiento, por la ignorancia que han dejado que esta gente, digamos, al pueblo de Dios como algo nuevo. Pero esto es parte del ADN del adventismo. Entonces los hombres trataron de cerrar la puerta de Dios que había abierto y de abrir la que él había cerrado. Pero el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, había declarado: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cristo había abierto la puerta o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí guardada. Lo que Dios había establecido, nadie podía cerrarlo. Noten ustedes el énfasis en la ley de Dios. O sea, y eso se critica de la última generación, no, legalismo, hablan de la ley, de la ley, de la ley, de la obediencia, ¿no? Es que justamente el tema del lugar santísimo habla de eso, de la ley de Dios. Se levanta la ley de Dios porque se levanta Cristo. Porque Cristo es la máxima ejemplificación de la ley, es la ley encarnada. Entonces, no estamos hablando de realidades fuera, la ley de Dios no es una cosa etérea, la ley tiene que ver con Dios mismo. Y esa ley, digamos, así como Cristo la guardó, también la puede guardar su pueblo. Eso es lo que está diciendo acá. No está diciendo otra cosa, digamos, ajena a esa. Bueno, esto ya para cerrar nuestra presentación, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que ahora en el lugar santísimo, estos son los pilares de nuestra teología. Y estos son los pilares de la teología de la última generación, que es teología adventista, reitero. Se llama ahora, tenemos que llamarla como algo extraño al adventismo, pero no es nada extraño, es parte del adventismo histórico, es parte de lo que siempre ha sido. Y ahí ustedes pueden ver cuáles son los pilares que debemos rescatar, estudiar y usar cuando uno estudia las profecías, cuando estudia la Biblia, usar siempre. La purificación del santuario, el tema del santuario, la no inmortalidad del alma, la ley de Dios, el sábado, el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Y eso entonces nos va a preparar entonces para que el pueblo de Dios, para que nosotros seamos purificados y estemos preparados cuando se cierre la puerta de la gracia, cuando Cristo termine su labor de expiación en el cielo. Y entonces podamos alcanzar el sellamiento. Ahora, puede ocurrir históricamente, pero no se olviden que antes de morir, antes que ocurra eso, también nosotros debemos ser sellados. Así que no lo relajemos, o sea, no sabemos cuándo vamos a morir. Ojalá que estemos dentro de los 144.000, que no conozcamos la muerte, sería maravilloso. Y es factible porque estamos en la última generación hace rato. Pero puede ser que bajemos al descanso, pero antes de bajar al descanso, tenemos que hacer el recuento que hizo Pablo antes de morir, ¿no? Dice: he acabado la batalla, he peleado la buena batalla. Bueno, ¿y cómo debemos pelearla? Como adventistas del séptimo día, enalteciendo los pilares que Dios nos ha dejado para este tiempo, caminando bajo la presencia de Dios en el lugar santísimo. Bueno, que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, a poder entender. Estos son aspectos introductorios. En el tercer tema, más adelante, ya estaremos hablando en marzo, Dios mediante, abordaremos ya el cambio, ¿no? Que es el otro tema. ¿En qué momento vino el cambio y cómo, en qué momento en la mayoría de nuestros miembros o de nuestros teólogos, de nuestros articuladores del mensaje,
empezaron a volver y abrir la puerta al lugar santo y meterse con los temas de la penúltima generación. Que el Señor los bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano José Miguel. Agradecemos a Dios por el tremendo mensaje que nos ha dado allí en la tarde. Es un mensaje para meditar, para estudiar y para ponerlo en mucha oración con el Señor y alinearlos a Él. Es decir, si hemos estado un poco separados de Él, ya sea por desconocimiento o por que otras corrientes nos han llevado, yo creo que es el momento de volver a las líneas originales, a la fila original, a donde el Señor quiere que estemos, no donde el hombre esté o alguna institución esté, sino que es donde Él quiere que nosotros debemos estar. Entonces, agradecemos también a usted, hermano, porque nos está dando este tipo de estudio y vamos a dar tiempo para algunas consultas. Aquí tenemos una que el hermano nos hace por el chat, dice, ¿cómo y cuándo se toma la referencia de la última generación? Mire, la última generación, reitero, podríamos decir un constructo reciente en cuanto a ambientes teológicos. Nacen los ambientes teológicos, muy antiguos. O sea, estoy hablando hace 30 años ya se manejaba dentro de la academia adventista, dentro de la teología adventista, pero no así dentro de la iglesia. Y obviamente era una designación para aquellos elementos que se rehusaron a abrirse, digamos, al cambio teológico que ocurrió por los años 50 dentro del adventismo. Particularmente con estas reuniones que tuvieron un cierto grupo bien reducido, en realidad no más de 4 personas, con evangélicos que cuestionaban varias verdades nuestras. De ahí salió, digamos, el libro Preguntas sobre Doctrina. Es para un tema especial, por eso estoy respondiéndolo más sucintamente. Y de ese momento en adelante, obviamente, los teólogos empezaron a modificar y a ver la verdad a la luz de la teología evangélica. Antes del año 1950 prácticamente no había una creencia en la justificación legal, forense que tenían los evangélicos. No se sostenía el pecado original que después empezó a incorporarse dentro de la iglesia adventista. Entonces eso empezó a medir el verdadero adventismo, pero no sobre las bases históricas, sino sobre bases extrañas que entraron dentro del adventismo. Y es por eso que muchos dicen, obviamente, los autores actuales, hay muchos libros que ahora critican la última generación, a lo menos hay 4, pero hay otros que no llevan ese título y también critican, digamos, la teología de la última generación. Dice obviamente que es colocar una carga demasiado pesada sobre la hermandad cuando nos habla de que podemos vencer el pecado, de que tenemos que dejar de pecar, de que tenemos que preparar un carácter para el cielo, como que fueran verdades locas, ¿no? Es imposible al mismo tiempo, pero esos son concepciones producto del abandono del adventismo que estuvimos viendo acá, de los testimonios de parte. De paso, la mayoría de los teólogos que critican la última generación no tienen como autoridad teológica el espíritu de profecía. Partamos ya por esa diferencia, muy grande. O sea, a Ellen White simplemente hay que considerarla como digamos, una autora que tiene ideas buenas, que son para la predicación, pero no pueden ser usadas sus declaraciones para armar la teología, porque no es teólogo. Y eso lo dice Giri Moscala, que acá me mencionaba acá también, el que escribió junto con Jeff Peckham el libro sobre la última generación, y otros autores más, John Knight, y hay otros más justamente que sostienen eso, pero su crítica no viene del adventismo puro, viene de concepciones que no tienen nada que ver con el adventismo. O sea, de hecho, si sostienen el pecado original, eso nunca fue adventista. Eso viene después del año 1950. De hecho, hasta hay tesis doctorales de personas que atacan la última generación que han reconocido justamente de que el tema del pecado original, que somos pecadores por naturaleza, es algo posterior al año 1950. Entonces, hay indicios históricos de que hubo un cambio real en nuestra comprensión de la doctrina, que se cambiaron los pilares. Entonces, por eso uno dice, ¿por qué no están los pilares que mencionamos que hablan los testimonios? Porque no están. No hay autores, los teólogos no se preocupan de trabajar con esos pilares. Los pueden mencionar algunos, como el santuario, pero el tema del santuario no se estudia a la luz de los testimonios, sino a la luz de estudios judaicos, estudios teológicos, pero no se va, digamos, al punto esencial que tiene que ver con la purificación del pecado del pueblo de Dios. Entonces, ahí está el punto. Entonces, la teología de la última generación, mis estimados hermanos, no es algo nuevo, es antiguo, es nuevo para la hermandad. Los teólogos reutilizaron ese nombre para colocarlo como algo hereje, de manera despectiva.
O sea, si usted le pregunta a los teólogos, teología de última generación no es positivo, es negativo. Pero si usted va justamente a lo que sostiene la última generación, es adventismo histórico. De paso, hay un autor, Ángel Manuel Rodríguez, que es un gran teólogo dentro de la iglesia actual. Él critica a la última generación, pero también es honesto en este tiempo, en este aspecto, y dice que los que siguen la teología de la última generación son los laicos. Los que la critican son los teólogos. Para resumir, algo dice eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los hermanos son más asiduos del espíritu profecía, estudian más. Los teólogos no estudian el espíritu profecía, porque no es fuente teológica. No sé si me están a entender. Entonces los hermanos sí estudian el espíritu profecía, pero los teólogos prácticamente la usan por ahí para algunas reflexiones intercaladas, pero si usted ve en su libro, ellos no se basan en los testimonios. La teología de la última generación, como siempre lo hicieron los pioneros, siempre tomaron en serio los testimonios de su espíritu. Y eso marca la diferencia. Por eso hablamos justamente que la teología de la última generación no es algo nuevo en cuanto a estos puntos, porque se basa en los pilares de la fe, en los pilares que Ellen White mismo atestiguó cuál era, y no ha cambiado en el santuario, en el tema gran conflicto, en la perfección del carácter, que los testimonios hablan de pe a pa. Busquen los testimonios, perfección del carácter. Y ustedes van a encontrar que en ninguna parte hablan en términos negativos sobre ese tema. Vencer el pecado, busquen ustedes en el buscador del Espíritu de Profecía. Van a encontrar que en ninguna parte dice que es imposible. Cristo como modelo, como ejemplo, busquen. Entonces, eso sostiene el espíritu, o sea, la teología de la última generación. Entonces, ¿podrá ser pecado aquello que fue revelado? No. ¿Podrá ser herejía aquello que es atestiguado? Entonces, la pregunta, ¿dónde viene la herejía? Bueno, eso lo vamos a ver en el tercer tema. ¿De dónde viene el tema? ¿No? ¿Por qué existe justamente aquellos que dicen cuál es lo que cree la iglesia? En realidad, cuál es lo que creen los teólogos adventistas, pero no es lo que la iglesia siempre ha sostenido, porque no es la verdad que Dios nos ha dejado. Bueno, un poco ahí usted contestó el comentario que hizo una persona que dice que me confunde lo que usted está diciendo porque leyó el libro de la Iglesia Adventista, El carácter de Dios y la última generación de Giri Moscala, y donde explica la posición de la Iglesia. Bueno, eso es la posición de un grupo de teólogos americanos de partida, ¿no? Entonces, y es una posición que parte después del año 1950 que se fue desarrollando con el tiempo, pero no es, de hecho, hubo contraparte, por algo existe, se llama, por algo, hay cuantos que siguen esta idea del adventismo histórico. ¿Por qué usted cree que estamos hablando de la teología de la última generación? Porque es una teología que siempre ha estado, sino que obviamente hay personas que han estudiado el Espíritu de Profecía y se han dado cuenta de que hay una anomalía, que algo ha pasado con nuestra teología. Y no es por criticar a las personas acá, ¿no? Cuando mencionamos nombres, yo no conozco los nombres. Acá estamos hablando de la teología. Nadie puede hacer juicio de valor por las personas. El Señor conoce sus corazones. No estamos criticando si son buenos o malos cristianos, buenos o malos, no. Estamos hablando de la comprensión que ellos emiten, es una comprensión errada porque no es el mensaje adventista. Por más teólogos que sean. Por eso, acuérdense al comienzo, en la primera presentación, una cosa es la eminencia y otra cosa es la evidencia. Y la eminencia puede, Giri Moscala es una eminencia dentro de la iglesia, una autoridad teológica, pero no necesariamente es correcto en sus apreciaciones porque no revisa los testimonios. Emite declaraciones de lo que él piensa de cómo debe ser obviamente la teología adventista, pero no como obviamente debe ser a la luz de los testimonios y a la luz de la palabra de Dios, que es muy distinta. Entonces, y si uno revisa, bueno, hay que ver con detalle, revisa vean ustedes los pies de página del libro El carácter de Dios, la última generación. Le doy esa tarea. Los pies de página son los comentarios que están abajo. Y ustedes van a ver que hay una chorrera de libros evangélicos. Vean ustedes la cantidad donde ellos se basan, en autoridades evangélicas. Bueno, lo vamos a ver en el tercer tema, ahí vamos a ahondar un poco más sobre ese punto. Y ahí ustedes van a ver dónde está su base, en los testimonios, la Biblia, o en teólogos evangélicos. Se van a dar cuenta que lo que se dicen que es la posición actual de la iglesia es una posición evangélica, no adventista. Aunque les duele a algunos, pero eso es. Hay evidencia en eso, evidencia clara. Hermana Lilla. Buenas tardes, hermanita, y buenas tardes, hermano. La verdad, las cosas que uno nunca piensa de que somos la última generación. Siempre, como uno ve el Apocalipsis, los hermanos, nosotros estamos en la iglesia, la Odisea, pero nunca uno lo toma desde ese punto. Es como que me impactó realmente lo que descubrí eso ahora, hermano. Muchas gracias. Pero ¿sabe lo que yo le iba a preguntar? Es lo siguiente. En el tiempo de
de la angustia, solo van a estar los 144.000, y que yo pienso que 144.000 a través de todo el mundo es como que son muy poquitos. Claro, eso ya, bueno, es otro tema, pero en realidad, si uno ve el lineamiento, es más simbólico ese número, no es que sea literal 144. Ah, ya, Bueno, hay posiciones diferentes a esta. No voy a entrar a cuestionar eso, pero el Señor sabe lo que van a estar ahí. Si es literal, es mucho más que el arca de Noé de todas maneras. La primera generación se salvaron 8, que esa es la sí, primera generación que está ahí. La última generación no van a ser 8 personas en el arca. Así que ya es mucho, pero de hecho va a ser mucho más que eso, mi estimada hermana. También muchos van a bajar al descanso, sí, pues eso muchos pensaba, adventistas. Y dice, bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, 1844. Y ellos se claro, van a unir junto a los 144.000, dice el Espíritu de Profecía. Así que en ese sentido, sea que seamos parte de los 144.000, los que no conozcamos la muerte, o bajemos al descanso, tenemos que vivir de acuerdo a la verdad presente. Es lo mismo. O sea, la exigencia de los 144 para ser parte de los 144.000 o para ser parte, digamos, de los que van a ser resucitados de la resurrección especial, es la misma. La perfecta obediencia a la ley de Dios. Es la misma exigencia, no cambia. La luz es la misma. Así que en ese sentido no es que sea menor la exigencia, es la misma. Y sobre todo por lo mismo, como no sabemos cuándo vamos a morir, nuestra vida siempre debiera estar siempre en concordancia con su santa ley, con su santa, y siempre en la presencia del Señor. Ese, eso promueve, siempre ha promovido el adventismo, pero ahora hemos bajado la guardia y nos hemos conformado con que somos pecadores y el Señor entiende. Pero ese no es el mensaje de preparación, hermano. Eso no nos prepara para el cielo. Digamos, seamos sinceros, porque hay condiciones que cumplir. La salvación no es incondicional, la salvación es condicional. Nos toca a nosotros cumplir la parte que nos corresponde para que el Señor obviamente pueda también hacer la suya. Es así. Hay un principio de colaboración, cooperación, como habla también en los testimonios. gracias hermano, gracias. Hola, no sé si soy yo, pero no, ese nombre no es el mío. Pero de todas maneras, buenas tardes, Carolina, buenas tardes, Pastor. Desde acá de Tampa, Florida, la hermana Dimbia Meléndez. Una pregunta inicial. Si la conferencia aquí en Estados Unidos tiene clarificación o no sobre estos escritos, ¿cuál es la base fundamental entonces para confundir lo que es la verdadera verdad? Y por qué no estudia o por qué no sale a la luz lo que realmente debemos de ser guiados por el espíritu de profecía. Bueno, mi estimada hermana, esto viene de mucho tiempo, no es nuevo, estamos hablando prácticamente, ya llevamos como 50, 60 años en que se ha ido regresando a la penura, atrás, ¿no? Porque es un regreso, ¿no? Eso no es preparación, pues entonces es regresivo. Entonces se han ido dando pasos en falso a través del tiempo. Y bueno, detrás de esto está el diablo, no lo olvidemos. El diablo ha buscado la forma justamente para ir incorporando. Bueno, estos temas tienen muchas aristas, pero una de las aristas fue, primero, nuestros pioneros no fueron a la universidad a estudiar doctorado. Ustedes ven los pioneros, no hay ningún teólogo. No estoy diciendo que sea malo, yo en realidad soy teólogo también, pero gracias a Dios, Dios ha tenido misericordia de mí y me ha ayudado a someterme a los testimonios. Pero cuando uno entra a la academia, en realidad uno mira en menos el espíritu de profecía. Pasa eso. Se siente superior por el griego, el hebreo, por los estudios, por los libros que lee, entonces uno empieza a ver ya no como autoridad, en términos prácticos pasa eso. Más encima, si usted encuentra autores que dicen que Ellen White no debe ser usada como autoridad teológica, lo dicen con diversas maneras, algunos directamente lo dicen así, otros de manera un poco más eufemística, pero en el fondo se llega al mismo elemento, a la misma decisión. Entonces, eso ha ido socavando justamente, por un lado. Por otro lado, dos teólogos que han ido a hacer su doctorado en seminarios católicos, seminarios protestantes, y han venido con esa idea a nuestra iglesia. De hecho, eso pasó por los años 50. Ya en aquella época habían varios que habían sido doctores o habían recibido su doctorado en universidades evangélicas. Y las universidades evangélicas pertenecen al lugar santísimo, al lugar santo, vienen con teología de atrás. Y ellos tomaron justamente y dicen, no, en realidad acá se está enseñando mal el evangelio. Estamos hablando mucho de la ley de Dios, estamos hablando del mensaje de los tercer ángeles, espíritu de profecía. Entonces ahí empezó estos teólogos, en realidad hay que modificar, ¿no? Hacer un ayornamiento al adventismo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que la otra iglesia no nos consideren secta.
Porque eso es lo que pasa cuando los teólogos empiezan a relacionarse con otros, con sus pares de otras religiones, empiezan a sentirse incómodos cuando le llaman tú perteneces a una secta. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Tratar de homologar el adventismo a las doctrinas de las otras iglesias. Eso pasó en Preguntas sobre Doctrina. En ese libro, producto de una reunión, que lo vamos a ver también como tema, y a lo mejor ustedes lo han estudiado, ese tópico, ese tema, y ahí ustedes van a darse cuenta, obviamente, que hay parte justamente estos aspectos, ¿no? Ahí comenzó justamente a validar, a buscar, digamos, autoridades protestantes, autoridades evangélicas, para enseñarnos el tema de la justificación, el tema de la salvación, el tema del pecado, y esas ideas que enseñaron Wesley, que enseñó Lutero, Calvino, pasaron a ser autoridad dentro de la iglesia, dentro de los teólogos, y pasaron entonces a medir y a hacer evaluación. O sea, el que no cree, como cree Lutero, como cree Calvino, como cree Wesley, el tema del pecado, el tema de la santificación, el tema de la justificación, es errático. Entonces, todos aquellos que no quisieron sumarse, el grupo, entre ellos está André Hansen, ustedes lo han escuchado, ¿no? Que se dice que el padre de la orden, pero en realidad no es el originador, es simplemente, era un teólogo y tomó la idea de los pioneros, y él leyó el Espíritu de Profecía y armó la teología a la luz, digamos, de los testimonios. Eso es lo que hizo André Hansen. Entonces él fue allá y él obviamente rechazó esa postura, y de ahí entonces viene la teología, se le llamó, los teólogos empezaron a llamar este rechazo a las ideas evangélicas, dentro del adventismo, como teología de la última generación. Ahí surge la parte académica. Ese es el otro origen del nombre, del mote que se le colocó, porque es como un mote, ¿no? Como un apodo negativo, digamos, aquellos que se resisten justamente a entrar en la nueva era del adventismo. Una era donde supuestamente entendemos mejor la justificación por la fe, porque la estamos entendiendo como la entendieron los evangélicos. Entonces, la medida no es la palabra ni los testimonios, es lo que creen los evangélicos. Eso es lo que se sostiene actualmente. Entonces, ¿sobre qué? Sobre los libros. Por eso lo hablaba anteriormente, el libro anterior. Ese es el carácter de Dios y la última generación. Vayan y háganse el ejercicio. Los que tienen ese libro pueden revisar y vean los pies de página y son autores evangélicos. Hay calvinistas, hay wesleyanos. ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos no son autoridad para nosotros, pero para nuestros teólogos sí lo son, aunque no lo digan abiertamente, lo son. Y sobre esa base entonces critica lo que dice el Espíritu de Profecía. No, la hermana White en realidad está errática en lo que dice. Entonces hay que colocarlo no en nivel teológico, sino en un nivel, dicen ellos, homilético. O sea, es como un sermón nomás, ¿no? Algo suavecito, pero no puede ser algo duro, ¿no? En lo que es teología. No es exegético. O sea, no hay un estudio del hebreo y griego. Pero ningún profeta necesitó eso, hacer exégesis. ¿Por qué? Porque el Señor revelaba. Y la revelación está por sobre eso. Bueno, esas son concepciones que obviamente tienen lamentablemente estas personas que han sido deformadas teológicamente por la academia. Entonces no es un tema de la iglesia adventista, es un tema del momento en que la iglesia adventista empezó a depender de la academia. En el momento hay un quiebre, hay un paso en que la teología antes era de la iglesia, y de la iglesia pasó ¿a dónde? A la universidad. Y es en la universidad entonces donde se cambió esta manera de ver el adventismo. No en iglesias, porque nuestros hermanos, yo he visitado muchas iglesias donde los hermanos, sin saber que existe la última generación, son creyentes de la última generación porque leen el Espíritu de Profecía. Aceptan lo mismo. Entonces ustedes ven los hermanos de campo, yo digo iglesia de campo, son hermanos de la última generación porque para ellos lo que tienen a mano, ¿qué es lo que es? El Espíritu de Profecía, los testimonios. Y no tienen problema, entonces cuando vienen estos temas ellos no tienen problemas, pero un teólogo sí tiene un problema con estos temas y lo hayan herético, lo hayan como hasta blasfemia, algunos me han dicho, ¿no? Porque obviamente tienen una formación académica, evangélica, que no tiene nada que ver con la mentira. No sé si Pues me entonces, pude pastor, explicar. ¿Sí? perdóneme que le interrumpa, entonces ahí podemos decir que no estamos todos en la misma página, por eso es que en los tiempos finales se perderán iglesias y muchos, como la palabra nos dice, muchos dirán, saqué demonios, te prediqué. Entonces el Señor le dice, apártate de mí, hacedores de maldad. Entonces están haciendo confusión, no están en lo mismo. Estamos buscando otras teologías donde puede ser confundido con lo que dice la palabra, porque la luz mayor es la Biblia, y la hermana Elena G. de White, nuestra escritora que fundamentó las bases originales de la verdad bíblica. Entonces no podemos estar pendientes a que esos libros, la teología de muchos teólogos, nos hagan entrar en una confusión. Tenemos que ir a la palabra, que es la luz mayor,
para evitar eso mismo, porque los tiempos finales eso va a pasar. Así es, hermana, es un desafío. No es fácil, o sea, por eso hay varios pilares actualmente, no uno dentro de la iglesia, hay como 3 o 4 pilares distintos. O sea, la iglesia está dividida teológicamente, eso es inevitable. Tenemos que reconocerlo, es así. Y es cosa de ver los congresos, vean ustedes el último congreso. La posición, ejemplo, sobre la ordenación de la mujer tiene que ver con la teología que uno tiene. Ahí están las bases. Y otros temas más. Entonces, lo que pasa aquí a nivel de administración, lo que pasa a nivel de iglesia, de organización, tiene que ver también con lo que nosotros creemos, con nuestra teología. Entonces, y nuestra organización tiene conflictos a nivel mundial y también a nivel local. Hay conflictos, no tenemos una sola oposición producto de estos cambios, de estos giros que se han suscitado a través de nuestra historia. Por eso hay que revisar nuestra historia. No solamente desde una perspectiva, porque si leemos un autor, hay un autor que lo único que ha hecho es cambiar, que todo está cambiado, como John Knight, él tiene una visión revisionista de cambiar la teología adventista por algo más evangélico. Y es el que más se lee, el autor más leído dentro de la historia de la iglesia, pero hay otros autores que no son tan sesgados en su perspectiva, y ver lo que dice también el espíritu de profecía, que también nos muestra con claridad, obviamente, cuáles eran las creencias que se tenían en la época en que el Señor levantó la adventista. Sí, ya. Bueno, saludo al pastor Miguel y a los hermanos también. Bueno, quería más que nada hacer un comentario. Soy Daniel Pozo de Paola. Eh, Quería comentar que también una experiencia que me pasó hace algunos años atrás, nosotros siempre nos gustaba mucho ir a la Casa Abierta o a la mega feria del libro, comprar siempre libros y siempre éramos bien, y nos ha gustado siempre el estudio de la palabra del Señor y también de comprar libros. Y una vez, por recomendación de un pastor, compré un libro que se llamaba Las Profecías del Fin, de Hans Larrondel. Es un teólogo famoso y prominente dentro de la iglesia. Yo leyendo el libro con mucha confianza, ¿no es cierto? De repente encuentro algo que me sacudió más de una cosa. Ya, primero, que en alguna parte el hermano decía, bueno, esto de la marca de la bestia, nosotros decimos que es el domingo, pero a lo mejor no es tan así, y eso ya me empezó un poco a inquietar. Después decía en alguna parte que no había que hacerle tanto caso a las señales cósmicas, ¿cierto? Nosotros hablamos del corrimiento del sol, de la luna, y todas esas cosas. Y también en el apéndice del libro, bajándole a la hermana de White el lugar, ¿no es cierto?, diciéndole que ya no era teóloga, que solamente sirve para una reflexión interesante, bonita, pero que ya no era teóloga, era una escritora simplemente, y una serie de otras imprecisiones, y realmente me sacudió ese libro. Dije, pero tenía cosas muy buenas el libro, ¿eh? Las tiene, pero entre medio tenía mezcladas esas como pequeños cositas, ¿no es cierto?, veneno, y lo que en oración hicimos acá como familia es después botar ese libro a la basura, porque dijimos no podemos tener un libro que tenga a la vez verdad y a la vez mentira, ¿cierto? Sutil y oculta, ¿no es cierto? Descalificando nuestra interpretación profética, ¿no es cierto? Diciendo que los Estados Unidos, la bestia del Apocalipsis, es solamente porque nuestros pioneros eran muy patriotas. Entonces, como ellos eran patriotas, pusieron ahí el Apocalipsis a la segunda bestia. Entonces, realmente el libro me sacudió, tuvimos que deshacernos de él, ¿cierto? Botarlo. Y desde ese momento hemos estado pensando, bueno, no todo lo que se escribe, ¿no es cierto?, de repente tiene la inspiración del Señor, hay cosas que pueden causar daño, ¿cierto? Y a veces nuestros pastores, por desconocimiento de ese pastor, yo creo que me lo recomendó, no tenía mala intención. Probablemente él era un admirador de Hans Larrondel. Y averiguando, Hans Larrondel hizo muchas buenas contribuciones a la iglesia, pero en ese punto en particular estaba desviado, ¿cierto?, desviándose del mensaje del Señor. Entonces, lo que me preocupa sí es que dentro de la iglesia, si nosotros hablamos ciertos temas, uno está condenado a veces a ser marginalizado, porque hay, digamos, un statu quo que mantiene cierta opinión dentro de la iglesia, ¿cierto?, formada por los líderes, que quieren que la iglesia piense de cierta manera. Entonces, quien viene con un tema diferente, muchas veces es marginalizado, es visto como alguien extremista, ¿no es cierto?, y puesto a un lado. Pero también he pensado que no debemos tener temor a eso, ¿ya? Sino que tenemos que avanzar por fe, aprender a confiar en el Señor. Amén. Y como dice el conflicto de los siglos, hay un capítulo que dice nuestra única salvaguardia
en este tiempo va a ser estudiar en forma personal la palabra del Señor y tener una experiencia personal con el Señor. Va a ser nuestra única salvaguardia para poder, con la ayuda de Dios, discernir el error y poder salir adelante. Pero fue una experiencia que realmente me sacudió en algún momento poder leer ese libro. Así que nada más que el Señor nos dé valor, que el Señor nos dé fe y nos ayude a tener esa experiencia personal y estar cimentado en nuestra relación con el Señor. Eso es. Mira, increíblemente, no, en realidad, Hal Larrondel, que es el autor que hablaba todo ese libro, en realidad sí ocasionó un daño a la iglesia, más que eso. Él tiene libros que no han sido traducidos al español, gracias a Dios, pero él fue uno de los que insertó el tema del pecado por naturaleza dentro de la iglesia de la teología y el tema de una justificación legal forense evangélica, que es otro tema que vamos a ver, una justificación que no es bíblica. Hal Larrondel, en realidad, no fue tan especialista en la línea de Apocalipsis, se preocupó de otros temas que justamente son los temas los que nos preocupa de la última generación. Así que si hay uno de los responsables de por qué creemos lo que creemos actualmente, o lo que cree la iglesia, los teólogos, es Hal Larrondel. Es uno de los grandes arquitectos, por si acaso. Así que, no, en realidad no es un inocente palomo. Él hizo contribuciones más negativas que positivas en ese sentido, sobre todo con el tema de la salvación. Que reitero, a lo mejor no conocemos libros de él porque no fueron traducidos, gracias a Dios, al español, la mayoría. Pero si uno los ve en inglés, en realidad es totalmente más desastroso que Profecía del Tiempo del Fin. Así que bueno, eso ustedes pueden ver ahí los alcances. Pero ahí vamos a tocar ese personaje, ese pastor, ese teólogo en otro momento en su lineamiento. Hermano, tengo que aclarar algo bien importante, lo que dice nuestra palabra de Dios en Isaías 9:15. Mire lo que dice nuestra palabra. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Mucho cuidado, hermano. A veces nosotros queremos saber más del libro. Busquemos la luz mayor, que es nuestra palabra de Dios. Así la falsedad y el falso profeta a usted y a mí no nos confundirá. Recuerde Amén. que en los tiempos finales lo que vamos a tener en el corazón, que es nuestra mente, es la palabra de Dios. Busquemos la luz mayor y no le demos la brecha al enemigo para confundir, ni aún así, porque esté viniendo de la conferencia más grande de los planetas. Busquemos la luz mayor, que es nuestra palabra de Dios, y busquemos el espíritu de profecía en el nombre de Dios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ada. Feliz sábado a toda la membresía, todos los participantes. La consulta es la importancia de tener el santuario como base ante cualquier pensamiento o visión iluminada quizá de esos teólogos que a veces están justo en el límite, porque el santuario es la respuesta, es la base y es el evangelio, porque fue lo que se le mostró a Moisés y sobre eso él ejemplificó el evangelio. Y por ejemplo, muchos de ellos están fuera incluso del patio y comentan cosas de los santos sin conocer la profundidad. Y es ahí donde el pueblo de Dios siempre tiene que recurrir a la palabra y al espíritu de profecía. Ese sería mi aporte. Feliz sábado. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, gracias le damos, Padre, por la verdad presente que nos ha dejado para este tiempo. Somos la última generación, sin duda. Está atestiguado en las profecías de Daniel y Apocalipsis y en los testimonios de tu Espíritu que has dejado para nosotros. Sabemos, Padre, que el diablo se ha encargado de oscurecer la verdad presente, ha invitado a muchos y ha engañado a muchos para abrir la puerta al lugar santo y volver atrás, Señor, e introducir enseñanzas que no son para nuestro tiempo. Hay verdades que se tienen por autorizadas, como que fueran la posición de siempre en nuestra iglesia, pero si uno va a la historia y va a las fuentes inspiradas, nos damos cuenta que son desviaciones, Señor,
que son anomalías y que tú, de una otra manera, en tu misericordia, nos has permitido poder ver. Todos nosotros en algún momento nosotros éramos enemigos de la verdad presente, pero en tu misericordia, Padre, nos has permitido poder conocer esta verdad tal cual en Jesús y ahora ser amigos de ella, Señor, y predicarla por donde quiera que vayamos. Padre, permítenos poder abrir los ojos, que cada uno de nosotros podamos llevar adelante, Señor, sacar los prejuicios con este concepto como negativo, que muchos hablan de la última generación como algo negativo, que es una teología pero errada, que es una herejía, pero hay un total desconocimiento porque no conocen los fundamentos. No han estudiado bien, Padre. La mayoría ataca por ignorancia. No saben, Señor, no conocen estas verdades. Por eso ayuda a nosotros a poder predicarlas, porque tiene que ver, Padre, con nuestra preparación para el sellamiento. Tiene que ver con nuestra preparación para esta vida y por sobre todo para la eternidad. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han dado tiempo para este estudio. Ayúdanos a seguir profundizando estas verdades. Hay muchas verdades que están por delante y ayúdanos a seguir entendiéndolas y comprendiéndolas. Esto lo ruego no porque haya mérito en nosotros, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.